Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y vamos a hablar de algo que en verdad casi nadie habla, ni con otros ni con Dios. Hablemos de estar enojado con Dios. Aquí vamos. Saludos. Tiene un pasaje tú, porque yo tengo aquí pila. Ok, te voy a leer este pasaje, que no tiene tanto que ver, pero me gusta mucho y creo que representa lo común. Ok, no lo que queremos, no por lo que queremos abogar en este episodio, sino por lo que la gente regularmente hace. Que no es que esté mal, sino que queremos, como de costumbre, traer algo a colación para que, porque hacer solamente una cosa buena, en vez de hacer todas las cosas buenas, no es tan bueno. Ok. Eclesiastés 7:10 dice lo siguiente. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Dice Eclesiastés. En la Reina Valera me gusta más porque es un chima poético. Es como que no pienses porque ayer o algo así fue mejor que hoy. Siempre uno se está cuestionando como que se acuerda de la infancia o de cuando estaba en el colegio, de cuando estaba en la universidad o antes de tener un hijo o alguna gente antes de casarse o qué sé yo. Y dice, Sí, cónchale, lo viejo siempre, de que esta generación de ahora sí, sí. siempre hacer O eso. el gobierno viejo y el nuevo o qué sé yo. Y no es de sabios hacerse esa pregunta porque realmente ya tú no puedes volver atrás. Y en realidad, no siempre, aunque se sienta como que el pasado fue mejor, no, realmente, no es así realmente. Hay tiempos que son diferentes y cada momento tiene como su belleza. Y que normalmente hay algo como que se llama de que el survivor bias, Ujú. que es el, ¿cómo se diría en español? El prejuicio del sobreviviente. Ajá, de que tú solo te acuerdas de la cosa como positiva o de lo que te como que funciona a tu narrativa, a tu historia. Sí, Pero lo que no aporta, tú lo metes debajo del tapete. exacto. Entonces, eh, hay muchas cosas del pasado que precisamente hemos olvidado porque no queremos pensar en ellas. Y de esas son de las cosas que quizás deberíamos pensar más y Sí, hablar más en al verdad, respecto. ahora siendo papá y pensando en lo que dicen todos los papás, ay, bebés, qué sé yo cuánto, y hablan de tener hijos como una maravilla. Para mí, todavía no es nada maravilloso. Bueno, algunas Entonces, cosas, como tú hablaste la semana pasada, claro, o sea, es maravilloso, pero hay muchas cosas que que no lo son. nadie quiere volver a repetir nunca, pero nadie habla de Bueno, ellas ya. y la gente que tiene más de un hijo. No, eso, no, mira, más de uno, ok, la gente que tienen 5, eso sí tienen problemas mentales. Pero bueno, estamos hablando de esto porque por lo regular la gente, o bueno, traje este pasaje, porque por lo regular nosotros cuando, eh, cuando no estamos conformes con Dios o con lo que pasa, con la vida o con nuestra situación, por lo regular lo que se nos aconseja es que tomemos esta actitud exactamente. Y mira, el versículo 13 en ese mismo capítulo dice, contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Ujú. O sea, muchas veces te enseñan como que, mira, Dios te lo mandó, así que hay un propósito en eso, Sí, o Dios está está en control, conforme, Dios está en control, Él y te eso ama, no es que eso sea falso, claro. pero habrá alguna otra forma de responder a esos O, momentos o por difíciles. ejemplo, un familiar muere y era creyente Estás con el Señor. y la gente te puede decir, no llores, Él está con el Señor. De que Él está mejor que tú. Ajá. Eh, y eso es verdad, pero eso no sirve de mucho, por no decir de nada, en ese momento, Claro. porque tenemos la percepción de que estas emociones malas o feas
no la debemos tener y hasta podemos pensar que son pecaminosas, aunque nadie quizá lo diga así explícitamente. Pero bueno, sí, yo he oído personas decir como que, tú no debes estar triste ya por eso. Un cristiano debe vivir una vida gozosa, qué sé yo. O sea, alguien, un comentario después de una de las pérdidas del embarazo que tuvimos. Alguien le Wow. dijo eso a mi esposa, de que eso, tú estás en pecado por estar triste, tú El debes estar diablo. gozosa. Oh, Y, Dios. y la persona no tenía mala intención con decir eso, al No, contrario, claro. pero denota como lo que se entiende respecto a estas emociones Ujú. y lo que quizás se enseña o con lo que la gente se queda. Y bueno, yo tengo muchos pasajes de lo contrario, o sea, de personas expresando estas emociones e incluso en contra de Dios, que uno se escandalizaría más como que, pero Dios me va a mandar un rayo si yo digo algo en contra de él, pero él mismo hizo que esto se escribiera en su Biblia. Oh, pasó algo volando por ahí. Idiota. Qué idiota. Ok, tú sabes que con eso que estás diciendo, no solamente la gente se escandalizaría, sino que es casi inconcebible. Exacto. Si tú emplearas el lenguaje, tú ves que uno cuando ora, a veces los días de alabanza en la Mm, iglesia, toman salmos y los recitan para alabar mm, al mm, Señor, o cuando uno está orando, los pastores a veces recitan alguna oración de la Biblia, palabra por palabra, para alabar al Señor, para agradecerle, para, tú sabes, ujú. honrar a Dios, pero yo no creo que nadie se atreva a agarrar esos pasajes de cuando Job le dice a Dios de que tú eres un injusto, tú eres un abusador, tú qué sé yo cuánto. Yo tengo varios que vamos a leer aquí ahora, pero dale. De que leerlo, o sea, citarlo, recitarlo así, literalmente, y decírselo a Dios. Nadie se Y, atrevería a y, hacer y eso. quizás si alguien lo lee en público, seguro justificaría o diría como que, miren que esto, o sea, como él se sentía, pero nosotros no debemos, Tú sabes que, como que tratando de explicarlo de modo que no se entienda que debemos hacer eso. ya que estamos todavía en Eclesiastes un ching, me molesta pila cuando la gente me hace eso. O cuando la gente hace eso en general. Que explican Eclesiastés como que esto es la perspectiva debajo del sol. Ujú. Y no es la perspectiva correcta. O dicen, esto es lo que piensa el hombre sin Dios. Cuando dicen de vanidad, de todo es vanidad. Pero él habla muchísimo de Dios Él en habla varios de pila sus... de Dios y de cuánto él quiere ser sabio y de cómo se obedece al Señor, etcétera. Y de cómo Dios recompensa al sabio y juzgará Ujú, al necio y al impío y todo eso. Esta persona tiene, bueno, mira lo que yo acabo de leer, contempla las obras de Dios. ujú. Él no está hablando desde una perspectiva secular o Mundana. impía o apartada de Dios ni nada por el estilo. Él está hablando de una perspectiva humana, normal, de todos los días de la vida. Ujú. Y la gente muchas veces cuando lee Eclesiastés te tira qué sé yo, eh, Sí, y en ese Job pasa igual. como En una Job pasa excusa igual. Ujú. Y en los de que la salmos. Biblia dice eso. En los salmos, Sí, en Job, en Lamentaciones, la gente dice, no, porque ellos estaban atravesando un momento difícil. Pero después mira tal capítulo en el cual ellos como que ajá, corrigen lo que estaban diciendo. como No sé. excusando a la Biblia por decir algo contrario a lo que se supone que la Biblia dice. Antibíblico. Ajá, pero está en la Biblia y está en la Biblia por una razón. Entonces, quizá deberíamos agarrar y ver esos pasajes y aplicarlos en nuestra vida práctica de Ujú. oración y decirle a Dios sus tres cosas de vez en cuando. Lo que realmente pensamos. Pero más sobre eso más adelante. Miren esto. Ha entesado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista en la tienda de la hija de Sión. Ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto Yahweh como enemigo. Ha devorado a Israel. Ha devorado todos sus palacios. Ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo. La está acusando a Dios de tratarlos como si él fuera su enemigo
y ser la causa de su sufrimiento y su duelo. Está fuerte. Y Eh, ellos son los culpables de lo que está pasando en Lamentaciones. exacto. Pero no importa. Ellos están sufriendo. No, Y en verdad, porque también la no generación todo el mundo pasada. es culpable. Exactamente. Y cómo se le cayó arriba. Ujú. Mira este, mira este. Estaba yo tranquilo y él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. Dios mío. También me hizo su blanco. Me rodean sus flechas. Parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Abre en mí brecha tras brecha. Me ataca como un guerrero. Ey, Está me gusta describiendo pila. como Eso es que Job, ¿verdad? está entrando. Sí, eso es Job. Me Está gusta entrando a pila eso. golpe. Pero es que él Sí. dice como que yo estaba tranquilo. Tú sabes. Ajá. Y Y es él dice, me verdad. entró a golpe. Job era inocente. Entonces Exacto. llega este tipo de la nada a caerte a golpe y a trompones y a matarte. Y es interesante que lo que más le duele a Job, a medida que va como progresando la conversación con sus amigos, no es tanto lo que perdió, sino que Dios no aparece, Dios no responde, Dios no le habla. Él está tratando, porque él pudo irse a veces matado y ya, como le dijo la esposa, mátale y ya. Él no quiere matarse, él quiere que Dios le explique, dime, háblame, yo confío en ti, ¿dónde tú estás? O sea, Claro, tú porque desapareciste. quizá hay algún pecado que él realmente ha cometido que él no lo sabe. Ujú. Pero él no entiende lo que Como está que, pasando. pero ven para donde mí. Eh, y muchísimos pasajes en los Salmos, hasta en Habacuc, que nadie lee eso, pero es un libro buenísimo. Mira un versículo ahí de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú nos salvas. Ey, Wow. Ey, qué fuerte está eso. está fuerte. Eh, leo otro más. A ver. Bueno, el clásico, dile a Jesús. Lo que yo busco Exacto. otro. Bueno, ese era el que yo le había dicho a Abraham. Jesús dice algo que la gente lo dice y como que no lo piensa, yo siento. Jesús le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús se supone que nunca pecó, pero él mintió, porque Dios no abandona a nadie, se supone. Ujú, Entonces, ¿cómo Jesús se atreve a decirle a Dios el Padre que Él lo abandonó si el Padre dice, no te abandonaré ni te desampararé? ujú. Está fuerte eso. Él está acusando a Dios de ser un hablador. Sí. Jesús mismo se autodenominó hablador. Mm. Mira, mira, mira. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Eh, eh, Eso fue Noemí. Eso fue ajá. Noemí. Me ha quitado, no, eso es Job, pero en Ah, ok. verdad, no, en mí también se Bueno, es que Noemí se identifica con pone ese de que sentimiento. Mara de nombre, porque dice que Dios le Amarga, ha sí, amargado sus días, una cosa así. de Pensaba que era verdad. eso. Mira, Dios me ha grabado y me ha envuelto en su red. Yo grito violencia, mira, parece Habacuc, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Ha puesto tiniebla en mis sendas, me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco, y como un árbol ha arrancado mi esperanza. Ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Eh, es fuerte. Y él termina diciendo, miren qué fresco. Ojalá, o sea, ¿quién me diera que alguien me oyera? Aquí está mi firma, que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Básicamente él está diciendo, ya, yo no tengo más que decir. Que él no es Dios, que venga y me responda. Yo lo estoy demandando, básicamente. Como algo legal así. Estoy Ujú. poniéndole una demanda, que venga y se defienda, porque si no, lo que el juez va a decir es que Dios es injusto.
está acusando a Dios de injusticia. Y entonces, ¿por qué estos pasajes así? Que Existen. honestamente, como que uno lo lee y como que quiere, en los salmos como que al principio hay mucho lamento y como que a medida que tú te acercas al final hay mucho de alabanza. Uno quiere leer esos salmos de alabanza, pero esos salmos de lamento que te hacen sentir mal, como que uno no quiere leer, o quiere leer los últimos versículos de ese salmo que normalmente Que le dan te un llenan de giro gozo y de y tú esperanza. quieres ver solo ese pedacito. Y cuando alguien comparte los versículos de los salmos, solo manda el último versículo del salmo, porque es el bonito. Pero Sí. los otros, nadie los pone en su puerta. Y que Grandísimo. me has abandonado en un bordado. Has tensado tu arco contra mí como enemigo. Esos versículos nadie los regala ni no lo comparte en Facebook. La tarjetica esa de ovejitas que ponen en los bizcochos. Ajá. Mira, tú sabes que leyendo esos pasajes o escuchándolos, uno puede ver que hay un tema o unas situaciones similares, como un patrón de situaciones que se dan y son cuando suceden esta clase de oraciones, que son o cuando te está pasando algo malo en la vida, una situación fuerte, de la cual tú sientes que ya no hay esperanza Ujú. y que todo se derrumbó, todo se acabó. Eh, Cuando tú no entiendes por qué pasa algo, una cosa así, o simplemente cuando pasa y tú sabes por qué, pero es demasiado fuerte para tú soportarlo. Porque, mira que en el caso de Lamentaciones, ellos saben la causa, ellos están conscientes, pero como sea, o sea, Dios está pasando de la raya con el castigo. Ujú. Pero con el caso de Job, Job no sabe qué fue lo que él hizo y él no lo entiende. Eh, Jesús no pecó y murió. y entonces, Y el caso aunque de Jesús, él entiende, porque o sea, él es Yahweh sí, encarnado. Pero aún Yahweh encarnado, se queda en medio desconcertado. de su sufrimiento, sufre, o sea, lo sufre de verdad. Y Claro, usa el lenguaje de los salmos para expresar su sufrimiento, de que él se siente abandonado abandonado. por el Padre, lo cual es Y poderoso esa es la uno tercera cosa, pensarlo. es estar como decepcionado. Porque puede ser que tú estés pasando una situación difícil y tú no entiendas por qué. O tú entiendas por qué. Pero tú eres paciente y esperas la salvación del Señor. Pero hay veces que eso no llega. O tarda demasiado en llegar. Y en ese momento entonces tú te preguntas, pero ¿por qué Dios no aparece? ¿Por qué Dios no responde? ¿Qué es lo que está pasando? Hay otra cosa, y es que nosotros tratamos de filtrar nuestro pensamiento y nuestras emociones antes de orar. Sí. Y yo compartía con Mario de que yo escuché de alguien que decía que requiere de más confianza y más fe y una mejor relación con el Señor, el simplemente, inmediatamente, tú expresar tus emociones crudo, así, lo que te llega inmediatamente, que eso es lo que parece que hacen los salmistas. Ellos le tiran todo lo que piensan, Job, lamentaciones, es como que así que estoy, todo desbaratado, estoy mal, Estoy siento harto y estoy que tú ni quillado. existes. O sea, Exacto. como que, ¿dónde tú estás? Yo te necesito, tú no apareces. Oye, ahora que tú dices, Y, perdóname, ujú, Jordan Peterson, el psicólogo, ajá, él dice que esa historia de Jesús diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Significa, ¿sabes qué? ¿Verdad? Él es todo ujú, psicológico ujú. y alegorizando a un nivel extremo. Pero él dice que eso significa que incluso Dios, cuando sufre la experiencia humana, se vuelve ateo. Chao. ¡Ey! Está fuerte. Pero es la realidad. O sea, yo le decía a Mario el otro día que si uno se pone a pensar, cada vez que uno está airado por una injusticia, por ejemplo, vi a Carla y atrás. Ah, pasó. Eh, eh, cada vez que uno se aira, por ejemplo, que una persona violó a tu hermana, tú te molestas muchísimo con esa persona, aunque tú ni la conozcas, y tú te molestas con las autoridades. ¿Cómo puede haber, tú te molestas con tu país, con la gente? ¿Cómo puede ser que haya violadores aquí o qué sé yo? Te Contigo por molestas no con haberla la acompañado. policía, contigo, porque quizá, o sea, si yo hubiese estado ahí, quizá hubiese hecho algo,
O mira, yo que le dije que no saliera ese día y ella salió. O yo pensé en decirle que no saliera, pero no se lo dije y salió y mira lo que pasó. O al final, o sea, tú te vas a molestar con todo eso, pero al final tu ira es contra Dios porque Él tiene el poder de permitir Y o evitar. no, o sea, de evitar que algo suceda y Él no intervino. Él dejó que pasara. Entonces, nuestra ira realmente, aunque uno no lo piense así exactamente, está dirigida contra Dios, quien fue que permitió que sucediera. Y nosotros no somos honestos y no se lo expresamos, sino que esperamos como que un tiempo meditando y pensando y de repente le comenzamos como a aplicar toda la teología que conocemos y decimos como que Dios, gracias porque no fue peor de lo que fue y ayúdanos a confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y sabemos que en la nueva creación no va a haber sufrimiento y dolor y tenemos esperanza. Pero, o sea, todo eso es verdad Y es bueno. y es Y es bueno útil. saberlo, Pero, pero hay como un momento, como que el sufrimiento, la ira, el temor, hay que experimentarlo y expresárselo a Dios, ¿tú sabes qué lo pasa? cual es algo difícil. Lo irónico del asunto es que Dios conoce las palabras de nuestra boca antes de que la digamos. Ujú, Antes de que llegue a nuestro corazón o a nuestra mente. Ya Él sabe. ujú, Entonces, al no expresarle eso que uno tiene, ¿qué uno está haciendo? Mintiéndole. exacto. Escondiéndole algo. No, Él lo Sí, sabe ya. Entonces, como que no te quiero ofender, no Dios, tiene sentido. pero ya él lo sabe. No, exactamente, no tiene sentido. Y eso eh, es como... Es así, uno no quiere ofender a Dios. Uno no quiere decirle algo a Dios de lo cual uno O sabe. pecar, porque uno considera que es pecaminoso decir que uno está irado contra Dios. Pero uno se pierde de una gran oportunidad, en verdad, Ujú, de hablar con Dios y decirle todo lo que uno piensa y desbaratarlo. Y eso me hace pensar en... El otro día yo subí al techo de mi casa. Ahora yo solo. Ha sido, ¿verdad? Difícil toda esta situación con el bebé, más cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida que están pasando, que me sentía abrumado. Y estaba quillado, estaba triste, estaba desesperado. Muchas cosas juntas, muchas cosas juntas. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué tú dejas que esto pase si yo soy justo? Nadie se atreve a decir eso. Por lo regular no nos atrevemos a decir eso. Ni yo tampoco. ujú, Pero piénsalo. Hay veces que Dios permite que pasen cosas o que tú seas tentado en algo. Por ejemplo, una tentación. Tú no lo ujú, haces, tú no ujú. caes, pero tú sigues tentado y eso te carga. Qué sé yo, crea una situación en tu vida. Por eso que tú estás luchando, pero tú no has caído, tú sigues siéndole fiel al Señor. Pero tú te puedes preguntar, pero ven acá, si yo no quiero pecar, ¿Por qué? ¿para qué rayo tú me pones esta prueba delante de mí que yo no salí a buscar? Yo no, O, o por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso de los dos embarazos que perdimos, voy a decir, pero es algo bueno querer tener hijos. En la misma Biblia se habla de fructificar y exacto. multiplicar. Entonces, nosotros queremos buscar hijos, no lo tenemos, duramos tiempo buscándolo, tú no lo das, estamos felices, contentos, agradeciéndote a ti de que tú cumpliste, o sea, respondiste a nuestra oración, y entonces pasa esto. Así, Pero, porque sí. pero ¿qué fue? Y entonces tenemos ¿Por fe qué? de buscar otro o de tener otro Ajá, y tenemos ajá. esperanza y entonces otra vez, Exacto. abusador. Y en el tercero, que fue la que sí nació, comenzó con un mal cuadro también. O sea, fue muy difícil. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? O sea, ¿Qué rayos te pasa? ¿Tú tienes me- problemas mentales? O sea, qué psicópata. y- Dios es un freaking psicópata, en verdad. Y la gente dice que uno puede ser freco hablando así.
Pero Sí, y tú crees como que te va a caer un rayo y te va a matar, te va a eliminar inmediatamente, pero no pasa. no pasa. Entonces, Y y no Dios, solo eso, después sí, de él hablar con Job, no sé si eso sí, eso medio mismo, eso cierra, mismo. Dale. pero después de que Dios habla con Job, Job se pone como a pedir perdón, porque Dios le habla de qué tan grande él es y cómo Job no puede entenderlo. Y Job concluye diciendo, me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Y uno pensará, pues entonces Job tuvo un pecado en toda su queja y toda su ira contra Dios. Sin embargo, el siguiente versículo dice que Dios le habla a uno de los amigos de Job, le dice, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. O sea que Dios está diciendo que Job habló sobre Dios, sobre el Señor, con rectitud, y los tres amigos no. Cuando Job le Job, dijo injusto a Dios y psicópata y abusador, ah, él y estaba diciendo lo enemigo, recto, y maldiciendo su día de nacimiento, deseándose un todo. abortivo. No, él dice como que para que uno nace, para sufrir, mejor hubiese quedado sin nacer. Eh, es difícil, Sí. Pero es pero que esa es la experiencia del sufrimiento con Dios. Mira cómo ujú, dice, creo que en Deuteronomio que lo dice, pero en otro pasaje también, no sé dónde más, que Dios hiere y Dios sana. Él te ujú, golpea y Él te venda la herida. Y como que yo siento a veces que como cristiano, esa lógica es eh, como un engaño que uno mismo se hace ujú, para poder sobrepasar las situaciones de la vida. De que la vida simplemente no tiene, o sea, la vida no tiene consideración con nadie. Las cosas pasan y ujú, ya. Y a veces pasan cosas buenas y pasan cosas malas y nadie sabe. Bueno, al final todo es correr tras el viento, vanidad de vanidades, todo es absurdo. Porque ujú, pueden venir cosas buenas como pueden venir cosas malas, por tú buscarlas o por tú merecerlas o no. Y qué sé yo, la vida de verdad es extraña. Pero quizá es verdad que esa sea la forma en la que los cristianos nos engañamos para aguantarla. O sea, Pero sí es en mi verdad, misma experiencia, como sí, que dale. sí es verdad que Dios existe y que Él es bueno y que todo es así. Entonces, evidentemente hay algo que Él quiere que hagamos con el sufrimiento. Ujú, Y quiere que hagamos algo como íntegro con el sufrimiento. No solamente actúa como que no existe o actúa como exacto. que va a desaparecer, sino también aprender cómo vivir con el sufrimiento y cómo utilizarlo para crecer o para algo extraño que yo no sé realmente, porque el que diga que sabe exactamente por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo, yo no le creo. Pero hay una oportunidad que tenemos de poder relacionarnos con Dios de una forma más genuina y el sufrimiento nos la da de una forma que sin sufrimiento yo Ujú. creo que no la tendríamos. Y ahí incluso con Jesús que sufrió, y bueno, hay un pasaje que nos dice que varón de dolores, Ujú. Isaías 50 o y sea, 63. Dios sufre también con ver el sufrimiento humano, lo cual es irónico, porque Porque Él él lo mismo lo... permite. Sí. Sí. Pero bueno, iba a decir que como cristianos o como ser humano en general, tenemos la tendencia de simplemente taparlo o quedarnos con eso adentro y seguir adelante y pretender que ya, eso quedó en el pasado, no nos afecta, no pasa nada, seguimos. Y no solo lo hacemos como individuos, sino que lo hacemos a nivel corporativo de la iglesia completa. Y vivimos como una apariencia de piedad, de que, ay, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, no hay ningún problema, no hay nada, estoy muy bien, haciendo mi devocional, orando, En victoria. intercediendo por los demás, pidiendo por la salvación y predicando el evangelio, pero va pasando el tiempo y a medida que pasa el tiempo, va a ir acumulándose el sufrimiento que uno va ignorando.
y se acumula, y se acumula, y se acumula. Y sobre todo, no solo en tu vida personal, sino que si tú vives en una iglesia y tú tienes muchos años en una iglesia, cada vez más va a haber más sufrimiento relacionado a esa iglesia. Que, o sea, todo el que está en una iglesia por un tiempo lo sabe. Y es muy triste que se menciona, se habla y después se sigue adelante. Pero no se trata de sanar, de sentir el sufrimiento, sino como que, bueno, pasó esto, qué triste, o fulano ya no es miembro, se va, o se fue para otra iglesia, o fulano cayó en adulterio, pero ya estará en consejería, eh, y buscaremos su restauración. Pero eso dañó a todo el mundo en la iglesia, porque a una persona que todo el mundo admiraba y que veía como, un líder espiritual, de repente cae. Y, ok, van a tratar consejería con ese hermano, pero y toda la iglesia que fue afectada por por ese pecado de esa persona, no se lidia con eso. Entonces, yo creo que debemos aprender de lo mismo que Dios nos deja en su palabra, de que el sufrimiento no debemos simplemente ignorarlo y dejarlo atrás. Y no es como el propósito de buscar verse como una víctima o de buscar excusas para por qué las cosas están como están o de tratar de como racionalizar y excusar las cosas como que vivimos, como que, no, yo soy un resultado de mis traumas y entonces no puedo hacer nada. Eh, lo triste es que sí, o sea, somos resultado de todo ese sufrimiento que hemos experimentado, pero ¿qué hacemos con eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo Y reinterpretamos nuestra historia a la luz del evangelio? Le enfrentamos con el evangelio, con Jesús, con Dios, con lo que conocemos. Yo creo que ahí es que va esa parte que hacemos. Después de que ya tú procesas y sientes tu sufrimiento, entonces tú le aplicas la teología y el evangelio, la resurrección, la nueva creación. Y eso te hace como que te restaura realmente. ¿Qué tú crees? sí, lo que yo iba a decir antes de eso es que cuando uno no como trata esas situaciones en la iglesia, por ejemplo, y se van acumulando, como tú dices, eso crea rencor. Y Ujú. crea un rencor que uno no lo ve, como un rencor invisible. Pero cada vez que se repite algún problema, uno lo piensa y lo procesa como parte del problema anterior. Y entonces eso hace que uno sienta como que no hay esperanza, no se va a arreglar la situación, nunca va a cambiar, todo va a seguir igual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pudiera ser así, realmente. pero, Sí. pero no importa. Si tú lo hablas, por ejemplo, si tú estás en una iglesia, vamos a decir, como ya hemos hablado en episodios anteriores, y tú ves que hay Ujú. problemas y no se arreglan, y tú has hablado y tú lo has intentado, tú te puedes ir, vamos a decir. Sí. Y en ese sentido, tú resolviste el problema. Eh, pero si tú no lo hablas y tú te quedas ahí y tú no te vas, o tú no lo hablas y te vas y ya, y te fuiste sin decir nada, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás dejando que el rencor gane y Y que, y se queda que dentro de ti. y se queda dentro de Porque ti. aunque tú te vayas, no se desaparece. Ahora mira lo difícil. Pero son gente. Tú lo puedes no volver a ver y se te olvida. Pero con Dios tú no puedes. Ujú. Entonces, tú te quedas con un rencor hacia Dios que cada vez es peor. Y cada vez que Dios no te responde es peor. Y cada vez que pasa algo y no hay solución es peor. Y cada vez que hay sufrimiento es peor. Y entonces, ¿qué pasa? La gente pierde la fe. La gente Ujú. abandona al Señor. La gente decide maldecir a Dios y morirse. Ujú. Entonces, o tratamos el problema como se debería tratar, como se trataría con una gente, o tú te vas a quedar con eso adentro de ti. Y ahí va lo que tú estabas diciendo al final. Tú tienes que abrirte y ser transparente con el Señor. Y Ujú. como dijimos antes, no tiene sentido que no seamos transparentes con el Señor si ya Él no puede ver todo. Y Él sabe todo lo que pensamos y Él Ujú. sabe cómo nos sentimos. Y si realmente nos sentimos como que Él es un abusador, Él lo sabe. Y si realmente nos sentimos que tú eres justo e inocente y que lo que Él te está haciendo no debería ser así, entonces Él lo sabe también.
Y que tú vengas a decirte, que tú te digas en tu mente, de que, no, todos somos pecadores, todos merecemos el castigo de Dios, que sé yo cuánto. O aunque yo crea que yo estoy haciendo todo bien, no hay eso es mentira. Hay una razón por la cual yo estoy haciendo esto, Ujú. que... Eso, Racionalizando, exacto, es verdad. racionalizándolo, pero eso es verdad, pero no importa. Porque Exacto. eso no va a cambiar lo que tú estás sintiendo y no va a cambiar la situación tampoco. Y lo que puede hacer es que tú te conformes con una relación con Dios que es muy, muy falsa y muy tóxica, en verdad. Es superficial. Y Dios, o sea, Dios Es se vuelve una tóxico, de verdad. apariencia. Dios se vuelve tóxico, güey. Sí. Porque entonces tú no lo quieres. Porque Pero tú lo quieres Él te hace porque sufrir. tú... No, tú lo necesitas. Exacto. Entonces, ¿qué es eso? Es una pareja abusadora. O Básicamente, sea, que la gente como que tiene hay un síndrome o algo raro ahí, de que hay mujeres que le dan golpes, el pero no quieren síndrome, dejar, el síndrome de Estocolmo. exacto, Sí, como que no dejan de amar a su a abusador. su abusador. Entonces, o porque le sienten que lo necesitan Exacto. también. Pero eso no debería ser nuestra vida como Serán, cristianos. no. Si yo siento que Dios es un abusador, yo debo de agarrar y poner y decirle, tú eres un abusador. Y buscar la Biblia para que te dé el lenguaje. Leer, en vez de estar leyendo y nada más buscando los pasajes de alabanza, léase los pasajes de lamentación y trate de orarlos, o sea, identificarse con el salmista, con el profeta, con quien sea que esté lamentándose y airado contra Dios, y ver si, o sea, esas palabras que utiliza, tú dices como que, wow, yo me siento así, exprésale esas palabras al Señor. Y yo entiendo que eso es muy ¿Y importante tú y sabes que qué es va a algo que pasar? no se habla y que no hacemos. Después de que tú hagas eso, va a fluir natural el final del salmo. Exacto. Puede que dure años. O sea, puede durar semanas, días, semanas, meses, años. El proceso, porque uno ve el salmo ahí, pero uno no sabe cuánto tiempo le toma escribirlo. Puede que le escribió al principio y duró en ese sentimiento un tiempo. Y después, porque hay veces que dice, no me escucha, no me responde, no que sé yo Sí, cuánto. Y después un versículo después, el Señor respondió mi plegaria. Y tú te quedas como que, claro. ¿y entonces? Ok. Sí. Pero también yo digo inmediatamente. O sea, te da Sí. un chin de boost de confianza. Cuando tú, después de tú haber hablado. Es como cuando tienes una discusión con alguien. Que pueden pelear, pueden discutir y no se ha resuelto el problema. Ni lo han arreglado. Pero por lo menos pueden llegar como a iniciar el proceso de solucionar el problema. Ujú. Pero si no pasan por el proceso de definir el problema, entonces no se avanza, no se progresa. Y tú, en oración, tú puedes ir para donde el Señor, definir el problema y eso te ayuda a fluir a la próxima parte, que es decir, aunque este es el problema y está definido y no tiene solución, yo quiero confiar en ti. Ujú. Pero tú no me estás dando razones para confiar en ti, aparte de la vida entera pasada. Y entonces ahí ya tu teología se puede ir arreglando. Pero, bueno, tu teología puede ir arreglando tus sentimientos, pero no sin antes haberlos aceptado y expresado delante del Ujú. Señor, porque Él los conoce ya. Así es. Bueno, ya Entonces saben. le decimos Dios Una, se- abusador, tirano. una sesión para nuestra serie psicológica y consejerística. Es importante eso, en verdad. Es importante. Pienso en alguien, en este episodio estoy pensando en alguien full, que tú sabes quién es, Mm. que se cuestiona mucho por qué rayos Dios permite que las cosas pasen. Porque Dios empezó toda esta obra de la creación. Si Él sabía que todo iba a dañarse y si todo el Mm. propósito era al final llegar a algo, pero ¿por qué Yo Él no lo puedo pudo haber pensar hecho en 20,000 diferente? gente, o sea, Sí, sí, mucha gente. pero estoy pensando en alguien en específico. Y en verdad, no hay una respuesta. Job nunca consiguió la respuesta de parte de Dios, Ujú. pero él le pudo expresar todo lo que él sentía y Dios no solamente lo aceptó, sino que él lo honró, todo eso. Y de ahí Job pasó a otra clase de sentimientos. Ujú. No Entonces, solo eso, que hasta le dice a los amigos que hablen con Job, porque Job va a ofrecer a ofrecer sacrificio sacrificio. y a interceder por ellos.
Y cuando Job ore por ellos, Dios lo va a perdonar. ellos se van a sanar. Es extraño. Así que, sí. Bueno. Nada. Seamos honestos con Dios. Sí. Y con nosotros mismos. Y con los demás. Sí. Algo que debemos practicar en todas nuestras relaciones. De evaluar que realmente no somos honestos. Y es estúpido, porque la razón por la cual no somos honestos es por evitar conflicto en la relación. Pero al final, eso Crea hace la más relación conflicto. peor. Sí. Literal. Bueno. Eso es todo. Gracias por acompañarnos en este episodio airado, atemorizado y triste. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y del mundo completo. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima semana, donde estaremos trayendo quizás Éxodo, quizás algún otro tema. Depende del Espíritu Santo. Que nos guíe, nada se sabe. Y bueno, será hasta la próxima. Adiós. Gracias por hacer de este podcast Ah. parte de su rutina semanal. Oh, ahora sí. Adiós. Adiós.